¿no? Algo así sería, ¿cómo sería? Si la persona que sufre el acoso comienza a equivocarse, a cometer errores, a estar torpe, lenta, a modificar su desempeño laboral a la baja. Claro. Y no es por nada. La causa de esa reducción o de esa quiebra en su desempeño es precisamente el comportamiento de hostigamiento que está sufriendo por parte de otros. De tal manera que con el tiempo los que acosan a la víctima del acoso laboral consiguen el efecto de dar la sensación de que la víctima es torpe, perezosa, indolente, mala trabajadora y por tanto es lo que yo llamo el crimen perfecto, porque crea unas condiciones para validar la falsa acusación inicial, en el sentido de que el hostigamiento siempre consiste en algo que quiere presentar al trabajador como malo, inadecuado o que no merece la pena mantener en la organización, seguramente para finalmente eliminarlo limpiamente o hostigarlo de tal manera que termine marchándose voluntariamente de ese trabajo. Y por eso es muy peligroso hablar de perfil de víctima. Cuando solemos llegar a evaluar a un trabajador que ha sufrido acoso, este ya presenta secuelas psicológicas y psicosomáticas muy graves, generalmente un cuadro de estrés postraumático que ha ido instalándose en su psicología, en su resistencia psíquica de un modo insidioso, muy paulatinamente, y que la propia víctima no es capaz de identificar, salvo por los efectos de ansiedad, angustia, depresión, ideación autolítica y también por las somatizaciones a que le conduce. Por eso, cuando llegamos a evaluar a una víctima de acoso, nos encontramos ya con un trabajador muy disminuido, muy quebrada su resistencia psicológica, una persona a la que tenemos que ayudar muy frecuentemente ya desde la propia baja laboral o incapacidad laboral, porque se le ha dañado, se le ha quebrado su resistencia psicológica. Pero esto es un daño que se le hace, no es una enfermedad que el trabajador tiene, sino un daño psicológico que se le produce, se le provoca desde fuera, a base de, en un entorno inescapable como es el trabajo, hostigarlo repetidamente. Claro, o sea que la persona ya llega a querer buscar como una solución, a poner remedio a una situación cuando el daño ya está. Que se le ha dañado frecuentemente ya desde la propia baja laboral o incapacidad laboral, porque se le ha dañado, se le ha quebrado su resistencia psicológica. Pero esto es un daño que se le hace, no es una enfermedad que el trabajador tiene, sino un daño psicológico que se le produce, se le provoca desde fuera, a base de, en un entorno inescapable como es el trabajo, hostigarlo repetidamente. Pero esto es un daño que se le hace, no es una enfermedad que el trabajador tiene, pero esto es un daño que se le hace, no es una enfermedad que el trabajador tiene, pero esto es un daño que se le hace, no es una enfermedad que el trabajador tiene, sino un daño psicológico que se le produce, se le provoca desde fuera, a base de, en un entorno inescapable como es el trabajo, hostigarlo repetidamente. Claro, o sea que la persona ya llega a querer buscar como una solución, a poner remedio a una situación cuando el daño ya está hecho. A mí me interesaría que explicara también para la gente que nos está escuchando, voy a aprovechar para leer algunos mensajes. Martina, muy buenas tardes. Constanza, qué claras palabras, doctor. Doctor Piñuel, muy buenas tardes. Carmen García. Fátima nos pregunta si es más común el mobbing ahora que en tiempos pasados. A mí, ahora en un ratito retomamos esta pregunta, pero a mí lo que me gustaría también que explicara es cómo se produce en la víctima esto de la indefensión aprendida. ¿En qué consiste? ¿Cómo se define este concepto? ¿Y cómo es el proceso a partir del cual la víctima empieza a sufrir como este deterioro psíquico? Cuando una persona, cuando un ser humano es sometido a maltrato, a un castigo como el acoso laboral consiste en un continuado maltrato, pero este se produce en un entorno que la víctima no puede abandonar, no Exacto. puede marcharse, no puede no ir a trabajar. En ese entorno inescapable se desarrolla un producto psicológico que la psicología describió ya desde los años 70, que se denomina indefensión aprendida, que es la sensación que llega a tener el trabajador acosado de que no hay nada que pueda hacer para escapar a ese castigo.
y eso genera todos los daños psicológicos, muy especialmente la aparición del trastorno de estrés postraumático, que es el 90% de los diagnósticos de casos de acoso laboral cuando estos se mantienen en el tiempo. La indefensión le lleva al trabajador a la convicción de que no hay nada que pueda hacer, ni tampoco puede marcharse, pero tampoco puede evitar el hostigamiento, generalmente producido por una figura jerárquica con poder real o con poder social, y finalmente también porque el acoso termina contaminando al resto de compañeros y termina significando una situación de unanimidad contra la víctima, una especie de todos contra uno. Claro. Y esto genera un problema psicológico insoluble para la víctima, cual es enfrentarse a un linchamiento social, colectivo, unánime, que frecuentemente termina con la salida del trabajador de la empresa porque no puede más, porque no resiste esa situación ni puede hacer nada para detenerla, salvo quizá el marcharse, dejar el trabajo. Claro, dejar el trabajo y también se me ocurre en este contexto que la baja por carpeta psiquiátrica, por problemas de salud mental, está directamente relacionada con esta situación, ¿no? Como que el trabajador intenta un montón de hacer un montón de cosas como para evitar lo inevitable aparentemente y acude en última instancia o a la renuncia o a la baja médica para no tener que volver a ese entorno tan hostil, ¿no es cierto? A mí lo que me hace como un poco de ruido es pensar a las personas que están atravesando esta situación, que están como acudiendo ahí a la baja, es que debe haber muchas estrategias que uno intenta, muchas maneras que va tratando de desarrollar el trabajador que empieza a tomar conciencia de que está en una situación absolutamente desfavorable y que estas estrategias fracasan, evidentemente. ¿A qué se debe esto o cuál sería la manera de enfrentar una situación así si uno no puede dejar ese trabajo, ¿no? Porque también está quienes necesitan del trabajo y no pueden decir, bueno, renuncio mientras busco otra cosa. Bueno, vamos a ver, lo primero que un trabajador que sufre acoso tiene que guardar es la convicción de su propia inocencia. No hay nada que explique ni que justifique el maltratar a un trabajador, no hay causas justificativas del acoso. El acoso siempre es un comportamiento ilegal, inmoral, que no busca en absoluto el bien de la empresa ni el rendimiento. Es la convicción de su propia inocencia. No hay nada que explique ni que justifique el maltratar a un trabajador, no hay causas, inocencia. No hay nada que explique ni que justifique el maltratar a un trabajador, no hay causas justificativas del acoso. El acoso siempre es un comportamiento ilegal, inmoral, que no busca en absoluto el bien de la empresa ni el rendimiento del trabajador, busca todo lo contrario del acoso. El acoso siempre es un comportamiento ilegal, inmoral, que no busca en absoluto el bien de la empresa ni el rendimiento del trabajador, busca todo lo contrario, busca perjudicar el rendimiento del acoso. El acoso siempre es un comportamiento ilegal, inmoral, que no busca en absoluto el bien de la empresa ni el rendimiento del trabajador, busca todo lo contrario, busca perjudicar el rendimiento, busca hundir a esa persona y, por supuesto, hundir su propio desempeño laboral. Por tanto, los que plantean que el acoso se hace para ayudar a mejorar la producción o el rendimiento mienten. El objetivo real de quien instiga el acoso es cargarse, terminar con alguien que por alguna razón para él, personalmente, laboralmente, es o se ha vuelto amenazante. Recordar que uno es inocente y mantener la autoestima es complicado porque el objetivo real de quien instiga el rendimiento mienten. El objetivo real de quien instiga el acoso mienten. El objetivo real de quien instiga el acoso es cargarse, terminar con alguien que por alguna razón para él, personalmente, laboralmente, es o se ha vuelto amenazante. Recordar que uno es inocente y mantener la autoestima es complicado porque el maltrato le lleva a la víctima a internalizar la culpabilidad. Y una persona que se siente culpable, es decir, que cree que merece el maltrato que le están provocando, deja de defenderse e incluso acepta la versión falsa
responsabilidad en el acoso. Claro. Y por eso las víctimas pasan mucho tiempo antes de que caigan en la conciencia de que son víctimas del mobbing, del acoso laboral, y esto pues les lleva a un pronóstico muy pésimo, porque cuando se dan cuenta los daños ya están avanzados y hay una contaminación hacia el resto de trabajadores del acoso laboral, y esto pues les lleva a un pronóstico muy pésimo, porque cuando se dan cuenta los daños ya están avanzados, lleva a un pronóstico muy pésimo, porque cuando se dan cuenta los daños ya están avanzados y hay una contaminación hacia el resto de trabajadores, que pasan de ser inicialmente testigos mudos a después convertirse en el linchamiento, que tiende a ser cada vez más, con el paso del tiempo, más unánime, más de todos contra uno. Y esta es la situación que no se puede soportar, porque un trabajador no puede enfrentarse a todo su entorno laboral a la vez, y esta es la situación peor, porque termina con la salida del trabajador. Habría que ayudar a esos trabajadores a recuperar la autoestima desde la psicoterapia. Bien. Por supuesto, devolverles el diagnóstico correcto, es que son víctimas y que no merecen ese maltrato. Es falso el enfoque psicoanalítico que se adopta sobre las víctimas, de pensar que son masoquistas o que son complementarios o que buscan sufrir inconscientemente o que están haciendo algo para merecer lo que están sufriendo. Todo esto es falso, no resiste el análisis de la realidad. Hay que ayudar a la víctima reivindicando la verdad técnica, la verdad psicológica, que es su inocencia. Desde ahí podemos trabajar con ellos, son masoquistas o que son complementarios o que buscan sufrir inconscientemente o que están haciendo algo para merecer lo que están sufriendo. Todo esto es falso, no resiste el análisis de la realidad. Hay que ayudar a la víctima reivindicando la o que están haciendo algo para merecer lo que están sufriendo, o que están haciendo algo para merecer lo que están sufriendo. Todo esto es falso, no resiste el análisis de la realidad. Hay que ayudar a la víctima reivindicando la verdad técnica, la verdad psicológica, que es su inocencia. Desde ahí podemos trabajar con ellos y buscar el modo que vayan confrontando, enfrentando, convirtiéndose en protagonistas de la propia salida del problema, rompiendo esa indefensión aprendida y, por tanto, recuperando la sensación de control sobre sus vidas. Claro, y entre estos factores que usted denuncia como explicativos de esta situación de mobbing o de acoso, estaría uno que es el que motiva el silencio, ¿no?, de los testigos, que es el miedo. Si se pudiera plantear alguna especie de estrategia de intervención a nivel organizacional para mejorar también el clima laboral, ¿no?, las relaciones de trabajo en una institución, por ejemplo, donde hay habida cuenta de denuncias por acoso laboral, o hay una situación que no termina de desclarificarse porque no existen los conocimientos adecuados para su abordaje, que es lo que suele pasar especialmente aquí en Argentina en el ámbito de la administración pública, ¿no? Porque hay muchas normativas que están obsoletas y siguen vigentes sin responder adecuadamente, por ejemplo, a lo que ofrece o a lo que propone el mercado laboral hoy, como es, por ejemplo, la falta de actualización en los perfiles y en los puestos de trabajo. Esto va generando que la persona no tenga bien en claro cuál es su función en la organización, cuáles son sus tareas, y luego se empieza a generar como este ambiente favorable para que a la persona le sean atribuidas, por ejemplo, tareas sin sentido. Esto desmoraliza mucho a la persona que se encuentra en una situación de trabajo donde no queda bien claro qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los objetivos que tiene la organización y demás. Con respecto a esto, ¿cómo existe alguna estrategia adecuada para abordar estas situaciones a nivel organizacional? Supongamos que en determinada institución ocurre esto, ¿no?, que estamos viendo acá. Hay determinadas personas que denuncian una situación de acoso laboral y se trata de dar una respuesta frente a esta situación. ¿Cuáles serían los pasos, ¿no? Primero, ¿cómo sería el diagnóstico de esta situación? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, lo primero que hay que decir es que la responsabilidad de luchar contra el acoso pertenece a la organización. Bien, sea no al una trabajador. Empresa privada, Okay. sea una empresa privada o sea una administración pública, un ministerio, una municipalidad. Sí. Tiene la responsabilidad quien dirige, quien organiza y quien tiene, digamos, la dirección corporativa de esa organización, de evitar que estos casos se produzcan.
Bien. Y las leyes exigen a las empresas grandes disponer de protocolos antiacoso para poder evaluar a tiempo y detener esto que es un verdadero riesgo laboral, Sí. que pone en riesgo la vida y la salud del trabajador. Exacto. El problema viene cuando son organizaciones más pequeñas, pequeños talleres, pequeñas empresas familiares, donde no hay estructuras que tengan esa posibilidad de evaluar o de hacer un tipo de inspección preventiva. Ese es el problema casi siempre que nos encontramos, donde hay pequeñas empresas y el acoso ocurre prácticamente de uno a uno. Ahí la posibilidad es muy escasa. Pero en esas grandes empresas aún hoy sigue incumpliéndose la legislación, sigue sin aplicarse los protocolos, o estos son simplemente medidas que llamamos de papel mojado, porque simplemente están ahí para cumplir con la legalidad, pero no funcionan realmente para prevenir y para castigar las actuaciones de acoso. Exacto. Esta es la verdad, y esto siempre es una mala noticia, que hay que dar tipo de inspección preventiva. Ese es el problema casi siempre que nos encontramos, donde hay pequeñas empresas y el acoso ocurre prácticamente de uno a uno. Ahí la posibilidad es muy escasa. Pero en esas grandes empresas aún hoy sigue incumpliéndose la legislación, sigue sin aplicarse incumpliéndose la legislación, es muy escasa. Pero en esas grandes empresas aún hoy sigue incumpliéndose la legislación, es muy escasa. Pero en esas grandes empresas aún hoy sigue incumpliéndose la legislación, sigue sin aplicarse los protocolos, o estos son simplemente medidas que llamamos de papel mojado, porque simplemente están ahí para cumplir con la legalidad, pero no funcionan realmente para prevenir y para castigar las actuaciones de acoso. Exacto. Esta es la verdad, y esto siempre es una mala noticia que hay que darle a los empresarios, como ese incumplimiento generalizado de las políticas de prevención del acoso y la violencia en el mundo laboral, pues les están causando graves pérdidas, no solamente en términos de rendimiento, de rentabilidad, sino también en bajas laborales. No olvidemos que el acoso en realidad es la primera causa de baja laboral, encubierta en otras razones, en otros trastornos, pero lo que hay detrás de esos trastornos y de esas otras causas médicas son situaciones de hostigamiento que las víctimas no se atreven a revelar y que les están causando esos daños físicos o psicológicos. Exacto.